Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País, agradecemos su preferencia. Hoy queremos analizar con ustedes la participación de los jóvenes en partidos políticos. Y nos preguntamos, ¿representa una esperanza para el cambio? Vamos a tratar de hacer una introducción a este tema, en primer lugar señalando que cuando nos referimos al concepto de la juventud es importante determinar a qué grupo de edad nos referimos. En el caso de Paraguay hemos adoptado como criterio la franja etaria de entre 15 a 29 años. Vale decir que siempre y cuando que escuchamos el concepto de jóvenes nos estamos refiriendo básicamente a esas edades. Reitero, de entre 15 a 29 años. Esto no es una cuestión menor. Si vamos a hablar de la participación política, mínimamente tenemos que referirnos al concepto de la política. Si bien hay disquisiciones técnicas en relación con el término política, vale decir, hay varios significados de la palabra política, simplemente quiero referirme al sentido etimológico o uno de los sentidos etimológicos del término. La palabra política proviene del griego polis y la polis en Grecia básicamente se refería al conjunto de actividades políticas por un lado, pero por otro lado también a la organización territorial. Vale decir que la polis, como se define en el concepto de la Grecia clásica como ciudad, se refería a una organización territorial, ¿sí?, en donde precisamente la ciudad estaba separada por una muralla de los hogares, en donde precisamente habitaban los ciudadanos. Pero por otro lado, esta organización territorial era el espacio que en la Grecia clásica se llamó precisamente ágora, que serían hoy como las plazas públicas o los espacios públicos, que eran lugares donde en la Grecia clásica se discutían cuestiones vinculadas con la ciudad, con la polis. ¿Y qué son las cuestiones vinculadas con la ciudad? Cuestiones relacionadas con la religión, con la política, ¿sí?, con la política, con la moral, en fin, todo lo que implica básicamente una convivencia dentro de una ciudad. Y aquellos, y es importante sí aclarar lo siguiente, el concepto de ciudadano estaba reservado solamente para, digamos, los varones griegos. No eran ciudadanos ni las mujeres, ni los extranjeros, obviamente ni los esclavos, y menos los comerciantes. Ahora bien, quienes no participaban de estas discusiones, ¿sí?, dentro de la polis, recibían el apelativo de idiotes, que hoy en nuestro vocabulario contemporáneo se traduce como idiotas. Es decir, ¿quiénes eran los idiotas en la Grecia clásica? Aquellos que no se ocupaban de los asuntos de la ciudad. Y el concepto de polis, obviamente en la edad moderna, es reemplazada por el concepto de Estado. En este contexto se define por ello, hoy por hoy, el término ciudadanía no simplemente como sujeto de derechos, sino fundamentalmente desde la perspectiva de las ciencias políticas, ciudadanía implica ocuparse de los asuntos públicos. Entonces, ocuparnos de lo que pasa en la sociedad, de los asuntos públicos, es ejercer nuestra ciudadanía. Ahora bien, existen distintas formas, métodos, organizaciones de participación ciudadana. Y una de esas formas de participación ciudadana precisamente está relacionada con la organización política, los partidos políticos. Y aquí hay un par de cuestiones que cuando nos referimos a la participación de los jóvenes en la política,
tenemos que hacer referencia? En primer lugar, porque en Paraguay no podemos hablar de la juventud. Tenemos que pluralizar, tenemos que hablar de juventudes, ¿sí? Porque no es lo mismo que yo me refiera a la juventud indígena, a la juventud rural, a la juventud de los asentamientos, de los bañados, que referirme, por ejemplo, a la juventud que pertenece a la clase media. Entonces hay juventudes. Y si yo admito esta pluralidad de juventudes, entonces necesariamente tengo que preguntarme hasta qué punto están garantizados los derechos de estas juventudes. Y cuando hablo de los derechos de las juventudes, por supuesto, la figura de los partidos políticos no es una cuestión menor. Veamos la primera placa, director, justamente para tratar de, concluir esta introducción. La conclusión de algunos estudios en varios países evidenció que los jóvenes no tienen identidad partidaria, pero no dejan de participar en la política. La calidad de la democracia se redujo por prácticas autoritarias que llevan a los jóvenes que se vean representados por influencers. ¿Quién dijo esto? El doctor Hugo Ricardo, director del Instituto de Formación y Estudios en Democracia de Costa Rica. Vale decir, los partidos políticos, en términos de organización, bajo ningún punto de vista, para los jóvenes se ven reflejados o representados por ellos, es decir, por los partidos políticos. Sin embargo, siempre que hablamos de la política, nos encontramos con que algunos no quieren saber nada de la política, lo aborrecen, otros participan de determinadas organizaciones políticas, otros activan, ¿sí? Activan dentro de una organización política con una posición, ideológica. Todo esto no significa otra cosa que hacer política. Hasta aquel que cree que no hace política es una manera de hacer política. ¿Y por qué debemos involucrarnos en la política como organización? Porque dentro de la cultura occidental a la que nosotros pertenecemos, y digo nosotros en el sentido de que fuimos conquistados y colonizados por España, dentro de la cultura occidental, ¿sí?, se decidió que la administración de la sociedad se realice desde precisamente la política. Ahí está la importancia de la política. Ahí está lo trascendental de ocuparnos, ¿sí?, y preocuparnos por la política. Es decir, no hay otra manera de organizar y administrar la sociedad por fuera de una organización política. Es decir, la política decide el presente y el futuro de cada uno de nosotros, aunque no querramos. Por eso no podemos dejar el arco libre a los que conforman la clase política. Si no, terminaremos con el sentido etimológico de la expresión, al no ocuparnos de los asuntos públicos, terminamos siendo idiotas. Hoy queremos ver de qué manera los jóvenes participan en la política y si esta participación de los jóvenes en la política de alguna manera representa una esperanza de cambio para nuestro país. ¿Y por qué es importante hablar de la juventud en este país? Observen la placa. El 27% de la población paraguaya tiene entre 15 a 29 años de edad. Ahí ustedes tienen la fuente. 27 de cada 100 son jóvenes. Y reitero lo que ya había mencionado, estamos hablando de entre 15 a 29 años. Esto no es un dato menor. Nos acompañan hoy para este análisis Fabiana Montiel, representante de la Juventud de País Solidario. Muy buenas noches, Fabiana. Muy buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por invitarnos hoy a este programa y vamos a ver qué logramos conversar con todos los compañeros en esta mesa. Muy feliz de estar acá. También nos acompaña Carlos María Aquino, presidente de la Juventud Liberal Radical Auténtica. Muy buenas noches, Carlos. Hola, doctor. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Estamos acá en representación de la Juventud Liberal Radical Auténtica. Un saludo también a los compañeros de las distintas organizaciones juveniles. También nos acompaña Sebastián Garay, presidente de la Juventud de Patria Querida. Buenas noches, Sebastián. Muy buenas noches, doctor, a vos, a toda la audiencia, también acá a los compañeros, muy contentos de estar acá, brillante introducción, la verdad.
Y bueno, ansioso de poder hablar un poquito más de esto. Me gusta muchísimo el nombre del programa Visión País, creo que nos falta bastante. Entonces, muchas gracias por la invitación. También va a colaborar con nosotros en este análisis Enrique Quintana, representante de la Comisión de Juventud de la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado. Buenas noches, Enrique. Muy buenas noches, doctor Francisco. Realmente muy contento de estar esta noche con usted, con los compañeros y ansioso de iniciar esta charla que vamos a tener contigo, doctor Francisco. Ver a la juventud ocuparse de los asuntos públicos, de militar dentro de un partido político, representa, en principio, una esperanza. ¿Y por qué solo en principio? Porque la cuestión de fondo es si no terminan siendo cooptados por un paradigma de cultura política paraguaya que permea los partidos. Es decir, un modelo de hacer política más allá de cualquier partido político. Ese es el tema de fondo. Porque resulta que hoy la ciudadanía confía el día del sufragio y deposita su voto en un candidato para que cumpla un rol determinado. Y sin embargo, una vez en el cargo, pero ni se inmuta para cambiar de posición. Hay mucho que hablar del tema de la política en Paraguay. Le invitamos que nos acompañe en brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Tu programa matutino imprescindible para mantenerte informado. De la mano de Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro. La muerte de este pequeñito de apenas 2 añitos en una guardería, había caído él en la pileta. Alegan las personas que estaban en el lugar de que no se percataron que él salió de la zona de juegos. Acompáñanos todas las mañanas mientras exploramos los acontecimientos más destacados. Detuvieron a Yanina García Troche, la esposa de Sebastián Marcet, en España. Buenos días, Paraguay. Lunes a viernes a las 7 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Decíamos en la introducción de nuestro programa que en Paraguay, cuando nos referimos a la juventud, necesariamente nos vemos obligados a pluralizar. Tenemos que hablar de una realidad juvenil en donde la mirada no puede estar focalizada solo en un lugar, sino representa así como un espectro. Porque en Paraguay, dependiendo del territorio donde uno se encuentra, ¿sí? Accede a determinados derechos. Y estamos hablando de los derechos fundamentales. Si ustedes me preguntan, ¿de qué tipo de derechos? Los derechos fundamentales. ¿Y cuáles son los derechos fundamentales? Y la salud, la educación, el trabajo, la vivienda. Desde esa perspectiva es importante señalar, y veamos la siguiente placa, director, solo el 17% de la población de entre 18 a 65 años de edad está cotizando a alguna caja de jubilación. Imagínense qué futuro le espera a los que están trabajando de manera informal y con el porcentaje de la población juvenil en Paraguay, simplemente como un dato. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con la participación política de los jóvenes? Dijimos en la introducción que justamente se administra la sociedad, se organiza la sociedad desde la política, dije, y ahora agrego otra característica. Y desde la política se tiene que plantear el cambio. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que tiene hoy las organizaciones políticas? Y particularmente vamos a compartir con ustedes datos estadísticos, ¿verdad? Que refieren a la realidad juvenil, ¿sí? ¿Cuáles son los verdaderos desafíos que tiene hoy la militancia político-partidaria en Paraguay?
que no debe, bajo ningún punto de vista, ocuparse de discusiones estériles, por ser respetuoso, discusiones estériles, nada menos que en el templo de la democracia. Y cuando digo en el templo de la democracia me estoy refiriendo al Congreso Nacional, donde están los representantes genuinos de la ciudadanía, que son los legisladores nacionales, léase diputados nacionales y senadores nacionales, cuyas discusiones hoy día dan una vergüenza ajena. No vemos que realmente se ocupen de los problemas que padecemos cada uno de nosotros como ciudadanos para buscar el cambio. No lo vemos. De eso vamos a hablar hoy con los jóvenes. Fabiana, ¿cuál es el motivo que te llevó a militar en la política como joven? Híjole, qué pregunta realmente, porque todos en algún momento los militantes, ¿verdad? Tuvimos que pasar por una situación muy, probablemente, como dicen, momento canónico, dicen hoy los jóvenes en la vida, como para tomar una decisión tan compleja en Paraguay, teniendo en cuenta que la gente tiene un rechazo absoluto a los partidos políticos. Y siendo joven otra vez era una cuestión complicada de resolver, pero fue la realidad. Concretamente, ver que mis amigos, mi familia, tenían que irse del país, tenían que decidir, pero no decidir realmente porque no tenían ningún espacio para tomar la decisión de quedarse en su país, por la falta de oportunidades, por la falta de trabajo, de educación, en síntesis de calidad de vida, ¿verdad? Y me ponía triste, me ponía mal ver que todo el tiempo era eso, una realidad, y la seguimos viendo todo el tiempo. Y dije, no puede ser, o sea, en algún punto esto tiene que parar, tiene que tener un final, tiene que tener una esperanza, tiene que tener no sé, una propuesta, un proyecto político que sea capaz de ayudar a la ciudadanía a alcanzar sus derechos fundamentales, ¿verdad? Personalmente tuve la posibilidad en un momento de mi vida de recibir un trasplante de córnea, gracias a la salud pública que se llegó a conseguir en el periodo 2008, ¿verdad?, de transición, y eso para mí fue bastante clave en la decisión de involucrarme en política, porque sin esa decisión política eso no hubiese ocurrido. Y hablo de mí porque es lo que a mí me tocó vivir, pero todos los días somos testigos de cómo este país nos expulsa, y especialmente a los jóvenes, porque no nos dan no nos dan los derechos que nos merecemos como ciudadanos, como paraguayos. Entonces dije, bueno, es momento de activar, y si es que quiero hacer política me tengo que ir a un partido político, ¿verdad? Y nada, ahí fue como el inicio, después de terminar el colegio, empezar la facultad, entender un poco también cómo funciona el mundo, y de que de repente toda esa protección y cobertura que te dan los padres de la familia, de repente se ven amenazadas con el día a día y en nuestra realidad como ciudadanos, ¿verdad? Ahora, si es ya una decisión difícil incursionar en la política, ni quiero imaginarme, Enrique Quintana, cuando se trata de haber decidido incursionar en la política en un partido político con décadas en el ejercicio del poder, y donde obviamente la mirada está focalizada en, digamos, en ese partido político como una gran cuota de responsabilidad, primero por sostener años de dictadura militar que, si bien era en el concierto de la región, ¿verdad?, y eso estaba legitimado de alguna manera dentro del esquema de la Guerra Fría, pero incluso en este periodo de transición de los 35 años de recorrido democrático, también el Partido Colorado con más años en el ejercicio del poder. Pero antes de formularte la pregunta como una cuestión introductoria, quiero compartir los siguientes datos, director, que tiene que ver con lo que de alguna manera hacía referencia Fabiana. Que tiene que ver con el área de la salud, digo. Se registraron durante el año 2021 un total de 2.132 defunciones de personas de entre 15 a 29 años, equivalente a 6 defunciones por día. Las causas son suicidio, homicidio, accidente de transporte y otros accidentes.
Y la otra placa, director, por favor, también, para compartir con la audiencia. Estamos siempre hablando de datos que hacen a la realidad juvenil. Según datos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, de los 103.741 nacidos vivos registrados en el año 2021, 490 corresponden a partos de niñas de entre 10 a 14 años de edad y 13.075 adolescentes de entre 15 a 19 años, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con las discusiones, Enrique, en el ámbito político, todavía de la resistencia, por ejemplo, a debatir una política pública de educación integral de la sexualidad, y tenemos estos, digamos, estos datos. Hoy, ¿cómo ves al partido al cual estás afiliado, en el cual estás activando políticamente, que impiden precisamente hacer este tipo de debate? ¿Cuál es el problema de fondo? Y realmente, muchas gracias por la consulta, doctor Francisco. Yo lo que quiero manifestar también es que lo que vos mencionaste no es solamente culpa del Partido Colorado, porque estuvo en el ejercicio del poder durante tanto tiempo, lo que ocurre hoy en el país. Realmente eso es el resultado de justamente las discusiones que hubieron, no solamente dentro del seno del partido, sino con los otros representantes de los otros partidos, ¿verdad? En ese punto también manifestar que yo creo que más que nunca hoy la ANR representa una nueva cara. Lo que busca hacer el presidente Carter. Justamente días pasados había dicho él que hoy en día en la ANR ya no existen movimientos internos, sino que realmente somos todos parte de una declaración que es la Asociación Nacional Republicana. Y él con ese gesto, ¿verdad?, nos demuestra que él busca justamente unirle a todos los sectores para a través del gran consenso lograr grandes cambios en el país, ¿verdad? Y como vos mencionaste, ¿verdad?, el debate en ese punto en particular, realmente yo creo que en la ANR hay una postura sentada, ¿verdad?, de cuáles son nuestras, vamos a decirlo, idiosincrasia en el cual nosotros estamos abarcados hoy, ¿verdad?, que justamente se enmarca fuera de eso, doctor, ¿verdad? Entonces yo creo que realmente muchas veces ha dejado muy en claro eso los compañeros congresistas que nos representan en la Cámara, tanto en diputados como en el Senado, ¿verdad?, cuál es la postura de nuestra nucleación política. Entonces yo creo que ese es realmente, no sé si es el problema, pero es justamente lo que hace que la Asociación Nacional Republicana sea claro en ese sentido en cuanto a su pensamiento, doctor Francisco. Ahora, lo importante, y no solamente es para Enrique, sino para todos los que hoy me acompañan en esta mesa, si bien dentro de la militancia político-partidaria es importante, y de hecho es una de las características de la militancia, la construcción de acuerdos y consensos y de la unidad respecto a determinados temas que hacen a la administración del Estado, lo que habría que preguntarse es si en nombre de esa unidad no se está atentando contra el sistema democrático, ¿verdad? Esto siempre, digamos, es el riesgo, porque precisamente la democracia es lo que permite la pluralidad, ¿sí?, de ideas, la garantía de la pluralidad de ideas, y fundamentalmente entender que la democracia no es, ¿sí?, no es una tiranía de la mayoría, al contrario, es el respeto irrestricto a lo que piensa la minoría, ¿verdad? Entonces, dicho esto justamente, y siempre que hablamos de política, estamos hablando como una herramienta para la transformación de la sociedad, quiero compartir con usted otro dato referente al tema de los jóvenes, director. 1 de cada 7 estudiantes jóvenes llegó a considerar seriamente la posibilidad de suicidarse, ¿no? Y esto es a consecuencia, obviamente, de la negación de una serie de derechos. O sea, nadie, si bien acá habrá seguramente algún porcentaje que tiene que ver con factores emocionales, no cabe la menor duda, pero la frustración ante la que se encuentran varios de los jóvenes, ¿verdad? Imagínense, tenemos más de 260.000 jóvenes entre 15 y 18 años fuera del sistema educativo, excluidos. ¿Quién es responsable de esto? La clase política, no cabe la menor duda, donde el mayor grado de responsabilidad probablemente lleva sobre su espalda el partido en función de gobierno, ¿verdad? Sí. En donde el desafío es
construir acuerdos con el resto de los partidos políticos, sobre todo con representación parlamentaria, para buscar una solución a esto. Sebastián, ¿vos crees que desde la política en Paraguay se pueden transformar estos datos que estamos compartiendo y que seguiremos compartiendo? Totalmente, doctor. Yo realmente creo que principalmente con la placa que voy a mostrar, la salud mental habla mucho de eso y las estadísticas también, porque vivir mal cansa, ¿verdad? Yo me metí a política porque lo público siempre me tocó, ¿verdad? Siempre andé en transporte público, terminé en un colegio público, mi casa es una casa del Estado. Entonces yo creo que ahí cuando lo público te toca y te afecta y ves cómo le afecta a la gente en tu entorno, es como que de repente no ves otra opción porque, bueno, cuando yo estaba en el colegio me acuerdo que fue muy famoso un dicho del presidente de ese entonces, cuando yo tenía compañeros que se manifestaban por conquistar derechos y bastante legítimamente, se le había consultado qué opinaban de ellos y había respondido Alín de Goma, ¿verdad? Eso a mí me generó demasiado impacto ya desde el colegio, entonces como que me empecé a meter a centros de estudiantes, traté de buscar un espacio político mismo en ciertos partidos tradicionales. El nivel que encontré de repulsión o de expulsión a nuevas ideas o maneras distintas de hacer política me parecía demasiado pesado. Yo tenía ganas de hacer algo distinto. Pensaba un poco en la oposición y decía, bueno, pero ¿opositor a qué? Porque ser opositor dentro de todo, si vos decís como la palabra así, es relativamente fácil porque todo el mundo levanta la mano y vos no levantás, o nadie levanta la mano y vos levantás, ¿verdad? Lo complicado es generar una alternativa de poder, ¿verdad? Porque vos decís que caiga un partido político que tuvo durante 70 años, tiene que caer, va a caer nomás luego, pero ¿qué ponemos en su lugar? ¿Con qué le reemplazamos? ¿Cuál es nuestro proyecto de país? Yo creí desde muy chico de que esos cambios solamente van a venir, si bien de una clase privilegiada, una clase que pudo acceder a educación universitaria, que de repente no te permite hacerte el ñembotadú, ¿verdad? Para mí, si tuviste el privilegio de tener acceso a una educación universitaria, tenés prohibido hacerte el ñembotadú. Va a venir de gente que pase o que haya pasado también por ese tipo de cosas, por lo público. Entonces yo realmente considero que desde la política se puede construir un consenso con diferentes actores en todos los espacios de la sociedad y partidos políticos para generar un cambio en esas estadísticas. Carlos María, no solamente estás afiliado, militás en un partido político tradicional como es el Partido Liberal Radical Auténtico, que en este periodo democrático, digamos, se ha caracterizado en muchos de los casos ser incluso satélite del partido en función de gobierno y esa ruptura permanente que ha caracterizado al Partido Liberal. No necesito que coincidas conmigo, ¿verdad? Pero para mí, precisamente el Partido Liberal Radical Auténtico, con la crisis del 2012, ¿verdad?, sepultó en gran medida el futuro como un partido que podría ser una opción para el poder, ¿no?, en aquella crisis cuando se sumó al juicio político, siendo precisamente la chapa que acompañó para el cambio, ¿verdad?, y que tanto reclama un sector de la ciudadanía, ¿verdad?, que requería una alternativa, el país, y terminó siendo totalmente funcional el PLRA. ¿Cuáles son las discusiones, digamos, en el interior del PLRA como opción de cambio y como oposición hoy, y sobre todo de la perspectiva de los jóvenes? Como vos bien mencionaste, yo estoy afiliado a un partido tradicional, 137 años de historia. Hace pocos días cumplimos un aniversario más de esa fundación, de una nucleación política que desde sus inicios fue creada, fue generada para defender la libertad y la dignidad humana. Eso que hoy en día nosotros tenemos en el preámbulo de nuestra Constitución Nacional, que dice que el Estado debe garantizar la dignidad, es lo que la juventud organizada dentro del PLRA sigue buscando. Obviamente, nosotros cuando hablamos de un colectivo tan importante como partidos tradicionales que tienen juventudes organizadas, en nuestro caso 500.000 jóvenes tenemos afiliados a lo largo y ancho del país al PLRA y activan en la JLRA.
hacen que nosotros no tengamos siempre coincidencias con los adultos. ¿Qué implica eso? Que nosotros si teníamos coincidencias justamente íbamos a poder ya empezar a tener discusiones en los mismos ámbitos que ellos. Nosotros en muchos casos, y esto también hay que resaltarlo, nosotros somos un partido tradicional democrático que discute y que disputa. Discute internamente y disputa electoralmente. De la audiencia, y vos también, doctor, tenés muy presente que los partidos tradicionales, el PLRA en este caso, tiene una tradición electoral muy importante, 1.500.000 afiliados, y constantemente vamos a elecciones y gran parte de nuestra arista es la importancia de acceder a través de los votos a los cargos de toma de decisiones. Y en segundo plano, aplicar lo que usted bien mencionaba, cuáles son las discusiones que vamos generando. No tenemos que olvidar que el PLRA, al ser un partido tan antiguo, formó parte de la construcción histórica del Estado paraguayo como hoy lo tenemos, partido que estuvo a favor de la democracia, en contra de los fraudes electorales, en contra de la venta indiscriminada de terrenos del Estado paraguayo en época de la dictadura, en contra mismo de la dictadura. Muchos prohombres del PLRA han muerto asesinados por el régimen de Alfredo Stroessner. Y hoy en día nos vemos en una situación donde el descrédito y el desgaste propio de ser parte de un partido tradicional, bueno, como que nos golpea directamente a los que decidimos invertir nuestro tiempo en la militancia. Invertir, vale la aclaración, en el buen sentido de la palabra. Yo creo que las discusiones que paulatinamente van a ir madurando dentro del PLRA a raíz de esta elección que tuvimos con la conclusión del juicio político a Fernando Lugo, pero sin desconocer que el PLRA fue el actor fundamental para esa alternancia que dio posibilidad de salud pública, que dio posibilidad del fortalecimiento de la educación universitaria Quiero volver pública. sobre ese tema porque me parece importante, porque quiero compartir algunos datos, Carlos María, si me permitís, antes de ir a la pausa. La juventud representó siempre una gran reserva moral en la historia política del Paraguay. Recuerden aquel octubre de 1931, ¿sí?, cuando estudiantes jóvenes de la secundaria del Colegio Nacional General Bernardino Caballero exigían al presidente de la República ocuparse de la invasión justamente de los bolivianos en el territorio chaqueño, que se tome una decisión. Bueno, algunos jóvenes fueron asesinados. El marzo paraguayo, los jóvenes pusieron nuevamente su pecho y fueron asesinados por defender la democracia. Y últimamente un joven militante del PLRA en el seno del directorio de este partido también ha perdido la vida. No hay necesidad de comentar porque los medios de comunicación y las redes sociales precisamente se encargaron de ver de qué manera fue cruelmente asesinado. Los jóvenes representan el cambio y sobre todo representan una gran esperanza cuando se deciden hacer política. Vuelvo a la misma pregunta y perdón por ser reiterativo. Ojalá no sean cooptados de cómo hacen política justamente los adultos. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. La historia nos ha demostrado que no es posible los cambios en la sociedad sin la educación.
Es decir, la educación cumple un rol preponderante en los cambios, en las transformaciones que se plantean hacer en la sociedad. Pero no pasa solamente por la educación, o no depende solamente de la educación mejor. Pero no hay cambio que no pase por la educación. Por eso estos datos estadísticos es muy importante. Miren de qué manera están afectados los jóvenes en nuestro país. 6 de cada 10 adolescentes y jóvenes de entre 15 y 29 años no asisten a una institución educativa. Imagínense la exclusión del sistema educativo de varios de nuestros jóvenes cuando la educación es un derecho humano fundamental. Sigamos con otros datos estadísticos para que ustedes puedan dimensionar cómo está el escenario. De cada 100 matriculados en el primer grado, solo egresan 46 de la educación media. Y finalmente, el 68% de los estudiantes se encuentran por debajo del nivel básico de competencias en lectura. 92% no alcanza el nivel básico en matemática y el 76% se encuentra en la misma situación en ciencias. Es decir, lo que tiene que ver con la figura del capital intelectual o del capital cultural, que es una condición necesaria para los cambios y para las inversiones en el país, con estos datos, resulta muy difícil, Fabiana. Totalmente, y más si hablamos de este modelo que nos expulsa, como decía hace rato, e incluso en la educación, ¿verdad? Porque tenemos al referente en este momento más importante del gobierno, nuestro presidente Santiago Peña, que te dice que para poder acceder a cargos tenés que ser uno más que usa el pañuelo colorado. ¿Cómo podemos hablar de algún cambio si es que desde la cabeza, desde el gobierno estamos teniendo este tipo de respuestas cuando hablamos de acceso, garantía y educación? El modelo en sí no da abasto, no funciona como está ahora planteado, porque se ve a la educación como un privilegio, cuando debería ser un derecho humano. Esas cifras que acabaron de poner en pantalla deberían de ser el motor para que este gobierno empiece a hacer las cosas distintas, que empiecen a pensar realmente en cómo hacer funcionar lo que constitucionalmente tenemos como país, que es que somos un Estado de Derecho. Si es que existen esas cifras es porque evidentemente las políticas públicas no dan abasto y no son suficientes. Y si es que seguimos planteando la política de la misma forma, locura es hacer lo mismo esperando un resultado distinto. No vamos a cambiar, solamente vamos a seguir generando desesperanza en la juventud, que tiene como opción para educarse y formarse salir del país, irse a cualquier otro lugar para poder tener una calidad de vida, una educación y una mejor oportunidad de vida. Y eso es lo que tenemos que discutir, no solamente en el Congreso, sino también en nuestros partidos políticos, a lo interno de nuestros partidos políticos para empezar. Porque si queremos, como decía hace rato, hacer la diferencia y ser realmente ese cambio que se espera en nosotros, tenemos que en la casa tener esas discusiones para después seguir en esa misma línea, en ese mismo proyecto político que busca resolver los problemas de la ciudadanía. Ahora, respuesta. Enrique, el perfil de Santiago Peña, sin lugar a dudas, es un perfil académico. Estamos hablando de los pocos paraguayos que tuvo el privilegio de egresar de una universidad de los Estados Unidos. Su perfil le permitió acceder nada menos a un cargo de gran responsabilidad en la política económica, ser miembro del directorio del BCP, luego ser ministro del Poder Ejecutivo del entonces Ministerio de Hacienda. Pero después viene la crítica de la ciudadanía, ¿no? Donde no marcó esa diferencia de perfil académico cuando, digamos, es un derecho constitucional, obviamente, afiliarse a cualquier partido político. Yo no lo criticaría por haberse afiliado al Partido Colorado, es una opción y obviamente está en su derecho constitucional hacerlo. Pero sí, digamos, aquel discurso durante la campaña que dijo que se requeriría solo de afiliación para poder acceder, digamos, a los cargos. ¿Cómo ustedes interpretaron como, digamos, como jóvenes eso? Porque se supone que ustedes activan no solamente, ¿verdad?, para ocupar un cargo si eventualmente el Partido Colorado continúa en función de gobierno, sino para transformar desde la política a la sociedad. Y realmente, doctor, como vos mencionaste, ¿verdad? Yo en particular hoy no vengo en representación del gobierno,
sino más bien de la Comisión Central de la Juventud. Y yo te puedo decir, ¿verdad, doctor?, que nosotros desde ese órgano realmente buscamos la descentralización de todas las iniciativas que llevamos adelante, no solamente llevar eso en la ANR, sino que a través de esta comisión llegar a cada rincón del país. Te quiero comentar, nomás que ya estuvimos por Ciudad del Este, por Pedro Juan, estuvimos por la ciudad de Luque. Te quiero hablar de ese caso en particular, doctor. Nosotros en la ciudad de Luque, el intendente municipal realmente es una persona que le da oportunidad a todos los jóvenes. Vos mirás su gabinete y el 60% de su gabinete está integrado por personas jóvenes y preparadas, ¿verdad? Yo en particular puedo hablar de mi caso, doctor, ¿verdad? Que yo tuve la posibilidad de acceder a un cargo en la Junta Municipal a los 26 años y eso me permitió justamente la Asociación Nacional Republicana. ¿Por qué te digo eso, doctor? Porque realmente el Partido Colorado es el partido donde todos los ciudadanos que pretenden o están interesados en participar en la actividad política le abre las puertas a todo, doctora. Yo, una persona joven, incursioné, tuve la posibilidad de integrar una lista y la gente me eligió, ¿verdad?, para representarle por un periodo en la Junta Municipal. Y desde que estamos en la Junta Municipal, doctor, yo te puedo decir que nosotros hemos dinamizado un poco todo lo que es la actividad, tanto para los jóvenes como para la ciudadanía en general. Permitime interrumpirte, sí. Enrique, pero el cargo que vos ocupás, ¿lo ocupás por un perfil y por tu formación o lo ocupás porque estás afiliado al Partido Colorado? Y el primer paso, doctor, para poder haber ocupado ese cargo fue, doctor, estar afiliado al Partido Colorado. ¿Por qué? Porque yo le representé a la Asociación Nacional Republicana en las internas coloradas. Ahora, en las elecciones generales, donde votan los 260.000 ciudadanos luqueños que están habilitados al Luque, por supuesto, ¿verdad?, me habrá ayudado mucho, ¿verdad?, el perfil técnico, académico que tengo, ¿verdad? Ya. Pero para poder estar en esa situación, tuve que haber pasado por una interna. O sea que para mí, por lo menos, doctor, yo creo que el lugar donde realmente los ciudadanos pueden involucrarse y tienen la posibilidad real de acceder a un cargo es a través de la Asociación Nacional Republicana. Y realmente esa es la convicción que tengo yo y tienen todos los jóvenes que hoy en día estamos recorriendo la República del Paraguay, doctor. Quiero aclarar lo siguiente. Es totalmente legítimo que el que activa precisamente en la política ocupe cargos públicos. Es una cuestión legítima y no hay absolutamente ninguna violación de principios ético-morales. Finalmente, la actividad política conlleva a la ocupación de esos cargos. Ahora, lo que es importante, y quisiera agregar, y por una cuestión no sé si de tiempo, ¿verdad?, porque es tan tiránico el tiempo en televisión, quiero agregar a lo que señalaba Enrique precisamente, que está bien, es incompleto cuando decimos la afiliación al partido que accede al poder, pero es la formación. Luego se tiene que, sin lugar a dudas, mirar el perfil y mirar la formación, porque ocuparse los asuntos del Estado es un tema complejo, que no basta simplemente con la afiliación a un partido político que accede al cargo. Quiero nomás esto señalar porque también a veces la discusión en los medios de comunicación es tan estéril, ¿verdad?, que obviamente bajo ningún punto de vista buscar ocupar el cargo a través de una afiliación de un partido político, pero digamos, es lo más legítimo. Sebastián, dentro de Patria Querida tuvo varios legisladores en el Congreso Nacional, tanto diputados como senadores, y de un periodo a otro legislativo, ¿verdad?, eso se redujo considerablemente, y este último caso, en donde precisamente uno decía un menonita es un impoluto, ¿verdad?, al final había sido que todos estábamos equivocados, ¿verdad?, donde Penner precisamente decide, y nadie me puede decir acá, no, digamos, él tiene derecho a... No, espera un poco. Acá en Paraguay, si vos entraste por una chapa de un partido político, lo mínimo que podés hacer es no estafarle a la gente que confió en vos, porque se te votó para que hagas el rol de opositor. Ustedes los jóvenes, ¿cómo vivieron esa experiencia? Con una profunda decepción, ¿verdad? Yo siempre digo que en Patria Querida los jóvenes no estamos para repartir afiches, nomás para hacer campaña, para salir en una linda foto de un político
para sus redes sociales, sino que estamos para sentarnos en la mesa de toma de decisiones, para construir nuestro proyecto país, en donde nosotros dentro del propio partido tenemos una relevancia bastante importante y diría que bastante interesante para quien quiere meterse a política. Entonces nosotros desde el primer momento fuimos bastante duros con ese tema. Sacamos un comunicado, estuvimos hablando en diferentes medios justamente sobre que la banca en realidad es del partido Patria. Si bien en términos constitucionales y jurídicos uno puede hablar de que, bueno, el transfugismo no estaba legislado en el momento en el que los constituyentes hacen, no se pensó tampoco en el desbloqueo, no se pensó tampoco en el dinero ilícito, no se pensó en un montón de cosas, no se pensó que iba a haber una figura política que iba a estar chantajeándole a alguien a decirte, mira, esta es el agua que tu gente necesita y si no sos colorado no te la doy, ¿verdad? Son cosas que creo que no se tuvieron en cuenta y me parece una lástima, una decepción profunda, y para mí PNR es lo peor que tiene la política. El hecho de con un discurso venir a alguien me parece lo más mínimo hipócrita. No solamente eso, de eso hay mucho en la política. La persona que pasó necesidad y después va a un partido y se aprovecha la oportunidad que tuvo por un color, olvidándose del lugar de donde vino, olvidándose de lo que le hizo falta o lo que le hizo falta a su gente, para mí es igual que Penner, que yo creo que él debería renunciar a su banca en el Senado si tiene un poquito de dignidad, que evidentemente yo creo que ya la perdió toda. Tengo que ir a una brevísima pausa, a la vuelta volvemos con Carlos María Aquino, presidente de la Juventud Liberal Radical Auténtica. No sin antes formular la siguiente pregunta. ¿Cuál es el criterio que, independientemente a los jóvenes que hoy comparten conmigo y que están militando en distintos partidos políticos, pueda unirles por el bien del Paraguay? Respondemos a esa pregunta a la vuelta de la pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, Oscar Acosta y Menchi Barrio Canal te conectan con la información. 4 toneladas de cocaína y solamente hay un chofer detenido. ¿Por qué no podemos saber quiénes están más arriba? Sí. Desde los estudios de Monumental 1080 AM. En este momento, la administración de Nenecho tiene por deudas de déficit de caja la friolera suma de 165 millones de dólares. Y no muestran siquiera las facturas para saber, a ver, porque vos el papel aguanta todo, pero mostrame la factura a ver cómo gastaste. Y ahora nos van a endeudar por 40 millones de dólares más. ¿Y qué tenemos a cambio? Nada. En voz alta, lunes a viernes a las 14 horas, NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Había quedado la pregunta para Carlos María Aquino, de presidente de la Juventud Liberal Radical Auténtica. Esta crisis que se está generando dentro del PLRA, ¿cuál es la solución según la perspectiva de ustedes los jóvenes? Nuestra solución es, primero que nada, obviamente hay un proceso biológico. Las generaciones que estamos ahora empujando para arriba, entendemos que las tensiones que se generan dentro de los mayores son tensiones estériles. No le afectan solamente al Partido Liberal, vamos a traernos un poco del Partido Liberal, le afectan al Estado paraguayo, a la ciudadanía, a la gente. Y evidentemente nosotros estamos todavía en un proceso en el cual estamos observando como juventud organizada, digo, que el andarivel de la corrección política impere dentro del PLRA, que nos demos cuenta de nuestro rol opositor, y me digo nosotros porque tenemos representación en las bancas, diputados, senadores, y si no, definitivamente el único mecanismo que nosotros tenemos como militantes dentro del partido es afrontar unas elecciones y ganarles a través del voto, pero para eso obviamente necesitamos que la militancia de la juventud, que la militancia del PLRA a nivel mayor, extendida en todos y cada uno de los departamentos del país, y la ciudadanía entienda que el proceso generacional se va a acelerar a través de elecciones y nos tienen que acompañar en ese proceso, ¿verdad? Fabiana, ¿qué se tendría que hacer para poder agrupar a los partidos políticos
en torno a los problemas nacionales, independientemente que sea oposición o partido en función de gobierno. Porque tiene que haber pues, un punto en donde podamos converger, si no, casi estamos predestinados a sufrir todos estos problemas sociales. Y bueno, problemas tenemos para elegir, ¿verdad? Como decíamos antes de arrancar el programa, hay muchas situaciones en las que tenemos para analizar toda la tarde, toda la noche si queremos, ¿verdad? La solución no es una sola y justamente en eso es que me quiero centrar y por eso también hago mucho hincapié en lo ideológico. La solución puede ser diversa dependiendo de la óptica con la que la mires, ¿verdad? Pero lo que tenemos es que ponernos de acuerdo en cuáles son las banderas que tenemos en común todos los partidos y cuáles son las problemáticas que queremos resolver y que podemos resolver desde una unidad patriótica, por así decirlo, ¿verdad? Porque claramente hay muchas cosas con las que no estamos de acuerdo entre otros partidos y no vamos a poder ceder ni negociar, ni para nada vamos a poder someternos a algo como eso. Pero sí hay cuestiones que son básicas y que son los derechos fundamentales. O sea, no podemos seguir discutiendo de si quién tiene que tener o no acceso a la salud, porque me parece que nuestro rol como partidos políticos tiene que ser el de garantizar el acceso a todas las personas. Entonces, ponernos de acuerdo con las banderas en común, en las formas que vamos a hacer posible ese cambio y nada, seguir discutiendo para poder llegar a ese camino conjunto, ¿verdad? Sin antes, no quiero dejar de mencionar que hay otras cosas igual previas a esa solución, por ejemplo, el acceso a la justicia, porque si queremos nosotros tener la confianza de la ciudadanía, tenemos que garantizar un sistema de justicia que realmente ponga todo el peso de la ley a quienes estén, que estén en delito, que caiga todo quien tenga que caer, que esté utilizando al Estado para su beneficio personal, para sus amigos, para el narcotráfico. O sea, tenemos un montón de casos. ¿Y cómo la ciudadanía va a creer en nosotros y nuestros procesos para resolver los problemas si es que nosotros no damos la confianza a la ciudadanía de que lo que estamos haciendo es en beneficio de ellos? Primeramente, ¿verdad? Y después podemos seguir discutiendo en las formas, pero la justicia tiene que ser la primera cosa que tenemos que resolver para poder apuntar a soluciones efectivas y sostenibles en el tiempo. ¿Qué consideras, Enrique, que debe renovarse dentro del Partido Colorado y dónde consideras que ustedes los jóvenes pueden ser protagonistas? Y yo coincido con el compañero que manifestó hace rato que somos nosotros realmente en esta etapa, ¿verdad? Lo que vamos a ir, ¿verdad?, ocupando los espacios más adelante. Y en ese sentido, yo creo que es muy importante lo que vos manifestaste, doctor, ¿verdad?, de que nosotros en donde estamos hoy, que no nos corrompa a nosotros, ¿verdad?, la actividad política como está a la fecha, con los diferentes actores. No hay que tampoco poner en la bolsa a todos, ¿verdad? Y en ese sentido yo creo, doctor, que realmente cada vez hay más participación de los jóvenes, cada vez se involucran más en política y eso es muy importante, doctor. Justamente nosotros desde la Comisión Central de la Juventud, con el compañero José Luis Rodríguez, que es el presidente, ¿verdad?, buscamos justamente que los jóvenes se involucren en política, por eso estamos recorriendo el país con él justamente en los diferentes departamentos, en las diferentes ciudades, manifestar también, ¿verdad?, que desde el partido político que representamos hoy, que es la Asociación Nacional Republicana, estamos haciendo el trabajo que mencionó la compañera. Hoy en día las personas pueden ir hasta la Asociación Nacional Republicana, a través de las seccionales pueden acceder a asistencias, no solamente asistencias médicas, no solamente asistencia odontológica, no solamente asistencias veterinarias, sino que pueden acceder a inclusive becas, medias becas en las universidades, doctor. Eso le permite también a los ciudadanos, a los compañeros, y no solamente tienen que ser de la ANR, puede ser de cualquier signo político, puede no estar afiliado, y todos esos servicios, doctor, yo creo que hacen posible que la Asociación Nacional Republicana esté cerca de sus asociados y de la ciudadanía en general. Entonces yo, doctor, coincido con usted, yo creo que lo que nosotros tenemos que buscar es justamente no caer en los malos vicios, justamente aprender un poco de lo bueno que hacen los políticos y descartar un poco lo malo, ¿verdad? En ese sentido yo coincido con los compañeros que realmente tenemos realmente varios ciudadanos, varios compañeros que se están involucrando en política y yo creo que más temprano que tarde eso va a generar que haya un recambio. Hoy en día vos te fijas en el Congreso de la Nación, doctor, la mayoría de los diputados, de los parlamentarios que han ingresado son jóvenes, ¿verdad? Entonces yo creo que
eso va a ir, justamente este nuevo sistema permite, ¿verdad?, que los ciudadanos tengan la posibilidad de acceder a estos cargos y eso va a ir justamente depurando un poco todos los políticos que están hoy en día en los cargos, doctor. Sebastián, como oposición, ¿qué renovación habría que hacer dentro de los distintos partidos y cuál es el rol que vos considerás que los jóvenes tendrían que asumir? Un profundo proceso de autocrítica, ¿verdad? Yo creo que dentro de la oposición no hemos sido capaces de organizarnos para generar una alternativa de poder y creo que todos somos responsables, ¿verdad? Yo te puedo decir, puedo hacerme el desentendido y decirte, no, yo soy joven, yo ahora recién me meto y mi presidente lo hace no sé cuánto tiempo, pero esa no es la realidad. Yo creo que tenemos que someternos a un proceso duro de autocrítica, pasar de la protesta a la propuesta y en un momento donde decir también debemos lograr conectar más con la ciudadanía, ¿verdad? El paraguayo vota con su corazón y eso no es producto de su ignorancia, sino de una profunda sabiduría. Eso yo lo creo muy dentro mío y es una convicción personal. Tenemos que encontrar maneras de conectar con la gente y con sus problemas reales, no caer en solamente ser anti algo, sino ser pro algo. Salir un poco del cinismo, del discurso político, de este tipo de cosas como del pro familia, pro vida. ¿Qué pro familia? ¿Qué pro vida si es que no tenés transporte público? ¿Qué pro vida si es que no podés estudiar? Tenés que estudiar, trabajar, los horarios de laguna son incompatibles con la vida laboral. Entonces, tenemos que empezar a salir de eso y comenzar a ser más propositivos. Y por último, creo que la sociedad también tiene que mirarse en el espejo porque si desastre es quien manda, comencemos entonces a mirarnos también a nosotros mismos. Yo creo que el Paraguay no tiene el gobierno que se merece porque nos merecemos mucho, pero sí el gobierno que se le parece. Lo importante aquí es no olvidar que los partidos políticos, precisamente para fortalecer el sistema democrático, reciben financiamiento del Estado. Y una de sus responsabilidades al recibir financiamiento es la función pedagógica. Vale decir, la formación de la ciudadanía es una responsabilidad ineludible de todos los partidos políticos, tanto los que están en función de gobierno como los de la oposición. Muchísimas gracias Fabiana Montiel, Carlos María Aquino, Sebastián Garay y Enrique Quintana por colaborar hoy con nosotros en este análisis. Brevísima pausa, a la vuelta presentamos nuestra conclusión. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. Participación de los jóvenes en partidos políticos representa una esperanza para el cambio, fue el tema de análisis. Según la última encuesta de jóvenes que se publicó en el año 2018, solo 3 de cada 100 jóvenes confían en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial. Entonces la pregunta que hoy nos formulamos es, ¿cuál es el perfil de joven que se requiere para generar el cambio? Necesitamos una juventud que reivindique los valores y promover la esperanza. Los jóvenes son la esperanza de algo mejor. Por eso necesitamos que se ocupen de los demás, que promuevan nuevos comienzos. Felicitamos que los jóvenes asuman una responsabilidad tan importante para generar los cambios en la sociedad, que es precisamente el de la militancia político-partidaria. Por eso que decíamos durante el desarrollo de nuestro programa, los cambios en la sociedad se deben dar necesariamente desde la actividad política. Y enhorabuena que los jóvenes activen en los distintos partidos políticos. Solo que la preocupación es que no terminen cooptados por la manera como se hace política en Paraguay. ¿Y cómo se hace política en Paraguay? A través de un sistema clientelista, prebendarista, corrupta. Este es el desafío
que nuestros jóvenes deben superar al querer instaurar, innovar la clase política en nuestro país y lograr el cambio de la sociedad paraguaya. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.